Hay una palabra que hace temblar incluso a los más poderosos. Una palabra que durante más de un siglo ha significado poder absoluto, lealtad hasta la muerte y violencia sin límites. Esa palabra es Cosa Nostra, la mafia siciliana. Pero antes de convertirse en la organización criminal más temida del mundo, antes de controlar el tráfico de drogas en continentes enteros, antes de asesinar jueces y políticos, la mafia fue algo completamente diferente. Fue la respuesta desesperada de una isla abandonada por todos, Sicilia, a mediados del siglo XIX. Una isla que había sido conquistada y dominada por fenicios, griegos, romanos, árabes, normandos y españoles. Los sicilianos nunca tuvieron un gobierno propio que se preocupara por ellos. Aprendieron a desconfiar de las autoridades. La familia era lo único que importaba. Ni iglesia ni Estado, solo la sangre y el honor. El año es 1861. Médicos británicos descubren que el limón cura el escorbuto, una enfermedad que mata a cientos de marineros. En 1870, el gobierno británico decide incluir limones en la alimentación de toda su marina. Otros países siguen el ejemplo. De repente, todo el mundo quiere cítricos sicilianos. Los limoneros se convierten en oro amarillo. Las montañas del interior de Sicilia brillan con campos de naranjas y limones que valen fortunas. Pero hay un problema enorme. Sicilia acaba de unificarse con Italia y el nuevo gobierno en Roma no conoce nada sobre la isla. No hay policía efectiva. No hay leyes que funcionen. Los bandidos aprovechan el caos. Roban cosechas enteras durante la noche. Los campesinos desesperados se convierten en brigantes, asaltantes que viven del robo. Los terratenientes ven cómo su fortuna desaparece en manos de ladrones. Las autoridades no hacen nada. No pueden hacer nada. Entonces nace una solución. Los propietarios de las grandes fincas productoras de cítricos contratan vigilantes. Hombres duros que protegen los campos. Hombres que conocen a los bandidos porque muchas veces fueron bandidos ellos mismos. Estos protectores extralegales comienzan a organizarse. Forman los primeros clanes. No son solo guardias, son intermediarios entre los productores y los exportadores extranjeros. Negocian contratos, resuelven disputas, hacen cumplir acuerdos cuando el Estado no puede o no quiere hacerlo. Un documento oficial de 1838, redactado por un funcionario del Reino de las Dos Sicilias, menciona por primera vez este fenómeno. Pero todavía no tiene nombre. La palabra mafia no existe aún. Son simplemente hombres que se respetan a sí mismos. Hombres de honor. Hominidi rispetto. En el campo siciliano del siglo XIX existe una figura clave. El gabelotto. Es el intermediario entre el noble que posee la tierra y los campesinos que la trabajan. El gabelotto administra propiedades enormes, latifundios de miles de hectáreas. Tiene poder sobre cientos de trabajadores. Y en un lugar donde el Estado no llega, el gabelotto se convierte en la ley. Él decide quién trabaja y quién no, quién come y quién pasa hambre, quién vive y quién muere. Los nobles sicilianos nunca quisieron ensuciarse las manos. Participaban en política, escribían programas, hacían proclamas, pero la ejecución material de sus propósitos la dejaban en manos de otros. En 1860, cuando Garibaldi llegó para unificar Italia, los jóvenes nobles sicilianos lo ayudaron con decisión. Pero cuando los jinetes que habían contratado preguntaron si los caballeros también tomarían las calles para luchar, los nobles se ofendieron profundamente. Ese no era trabajo para gente de su clase. Ahí es donde entra la mafia. Los nobles necesitaban un brazo armado que hiciera el trabajo sucio. Necesitaban hombres dispuestos a matar, intimidar, controlar. Y esos hombres estaban dispuestos a hacerlo. Por un precio, por respeto, por poder. 1863. Se llama Los Mafiosi de la Vicaria. Lo escriben Giuseppe Risotto y Gaspare Mosca. La obra está ambientada en las grandes prisiones de Palermo y tiene como protagonistas a un grupo de prisioneros que disfrutan de un especial estatus dentro de la cárcel. Son los mafiosi. Se traduce al italiano, al napolitano, al milanés. Se representa en toda Italia. Y la palabra mafia se difunde por todo el territorio nacional. En abril de 1865, el prefecto de Palermo, Filippo Antonio Gualterio, escribe un documento reservado donde habla de la mafia o asociación malandrinesca. Es la primera vez que un funcionario oficial usa el término. Una teoría más controvertida sugiere que viene del dialecto toscano mafia, que significa miseria u ostentación llamativa. Cuando esa palabra llegó a Sicilia después de la unificación de Italia en 1862, sufrió el debilitamiento fonético típico.
Así como máquina se convierte en máquina, enfermedad en malatía y mañana en matina, mafia se convirtió en mafia. Lo importante no es el origen de la palabra. Lo importante es lo que significa. El mafioso no es solo un criminal. Es un hombre que rechaza la autoridad del Estado. Un hombre que vive según un código diferente. El código de la omertá. La ley del silencio. En las décadas de 1860 y 1870, la mafia se consolida. Se organiza en familias. Cada familia controla un territorio específico. Palermo, la capital, se divide en zonas. Cada zona tiene su capo, su jefe. Los capos responden a un jefe superior. El periodo de 1812 a 1860 está marcado por revueltas populares y bandolerismo. Varios señores feudales huyen de Sicilia. Delegan la responsabilidad de sus latifundios en los gabelotti, que actúan como mediadores. Pero estos mediadores pronto se dan cuenta de que tienen más poder que los propios nobles. Controlan la tierra, controlan a los trabajadores, controlan la violencia. La mafia primitiva surge en el ámbito rural. Se reúne en lugares privados y discretos, granjas aisladas, ermitas abandonadas. Pero pronto se expande a las ciudades. En Palermo, el subsuelo del Vico del Capo es un hormiguero de galerías enigmáticas que datan de la época romana. Estas galerías se convierten en los santuarios de los Lázari, palabra siciliana que significa andrajosos o harapientos. Son los soldados de las sociedades mafiosas. Se llaman los Beati Paoli. Algunas familias de la nobleza rural y latifundista siciliana crean sus propias estructuras mafiosas. Operan como ejércitos privados, atacan intereses rivales. Otras familias nobiliarias, las clases mercantiles de Palermo y Mesina. El aparato de dominación, pero el sistema de reclutamiento es diferente al de las mafias tradicionales. Estas mafias nobiliarias reclutan directamente del mundo delincuencial. Son los hominidi mano, los hombres de mano. Durante el siglo XVII, estos hombres alcanzan el control absoluto del orden en las ciudades, principalmente en Palermo. 1881. El gobierno italiano finalmente decide investigar. Envían una comisión parlamentaria a Sicilia. La investigación dura hasta 1886. Lo que descubren es aterrador. La mafia no es solo una banda de criminales. Es un sistema completo de poder paralelo. Está integrada con el poder político y económico oficial. Ha asumido funciones del Estado en su nombre. La investigación de Damiani muestra una correlación directa. Donde hay producción de cítricos para exportación, hay mafia. Los mafiosos protegen la producción de robos y hurtos. Actúan como intermediarios entre productores y exportadores, pero operan en un entorno de Estado de Derecho debilitado. Llenan el vacío legal. Proporcionan servicios que el Estado no puede dar. Protección, cumplimiento de contratos, resolución de disputas, pero todo a cambio de lealtad absoluta y pagos regulares. La combinación es perfecta para el crecimiento de la mafia. Vulnerabilidad del Estado. Elevados beneficios del comercio de cítricos, necesidad de protección. Todos estos factores crean el entorno ideal para que la mafia prospere, y prospera rápidamente. 1898. El gobierno envía a Hermano San Giorgi a Sicilia como cuestor en Palermo. Está desarrollándose una guerra mafiosa que comenzó 2 años antes. San Giorgi investiga los crímenes cometidos por los clanes de la Conca d'Oro. Lo que descubre lo deja helado. La mafia ha infiltrado todo. Tiene contactos en la policía, tiene jueces en su nómina, tiene políticos que hacen lo que ella dice. San Giorgi escribe informes detallados, pero nadie lo escucha. Los poderosos no quieren oír la verdad. A principios del siglo XX, la mafia enfrenta un nuevo enemigo. Los socialistas. Los campesinos sicilianos comienzan a organizarse en cooperativas, piden tierras, piden salarios justos, piden derechos. La mafia ve esto como una amenaza directa a su poder. Si los campesinos se organizan legalmente, ya no necesitarán a la mafia como intermediaria. Ya no pagarán el pizzo, el dinero de protección. La mafia responde con violencia. Se alía con la Iglesia Católica Siciliana, que también está preocupada por la ideología materialista marxista. Las cooperativas católicas permiten infiltraciones mafiosas siempre que desanimen a los socialistas. En los primeros 15 años del siglo XX, las primeras víctimas socialistas empiezan a contarse. La mafia asesina a alcaldes, sindicalistas, sacerdotes, activistas y campesinos, y lo hace sin ser molestada. El tema de las tierras denegadas a los campesinos sigue siendo una de las principales causas del conflicto social en Sicilia.
Los campesinos que lucharon en la Primera Guerra Mundial regresan a casa esperando recibir tierras como se les prometió. No reciben nada. La frustración crece. Algunos se unen a movimientos socialistas, otros se unen a la mafia. Es la única manera de sobrevivir. 1923. Benito Mussolini llega al poder en Italia. Promete acabar con la mafia. Envía a Cesare Mori, el prefecto de hierro, a Sicilia con poderes extraordinarios. Mori arresta a miles de sospechosos. Tortura. Encarcela sin juicio. Destruye casas enteras. Aterroriza a pueblos completos. Y funciona, aparentemente. Los mafiosos más importantes huyen. Algunos van a Túnez. Otros cruzan el Atlántico hacia Estados Unidos. Allí encontrarán nuevas oportunidades. Pero Mussolini comete un error. Mori no distingue entre mafiosos reales y simples sospechosos. Arresta a gente inocente. Y lo peor, Mori comienza a investigar a nobles y terratenientes que tienen conexiones con la mafia. Eso no le gusta al régimen fascista. En 1929 Mussolini destituye a Mori. La campaña antimafia termina. La mafia no ha sido destruida, solo se ha escondido y está esperando su momento. 1943. Los aliados invaden Sicilia. Es el principio del fin para Mussolini, pero también es el renacimiento de la mafia. Los estadounidenses necesitan ayuda local. Necesitan gente que conozca la isla, gente que pueda controlar a la población. Los mafiosos que huyeron a Estados Unidos regresan con el ejército americano. Se presentan como víctimas del fascismo, como patriotas que quieren liberar su tierra. Lucky Luciano, uno de los mafiosos más poderosos de Nueva York, negocia con la inteligencia estadounidense. Desde la prisión proporciona contactos en Sicilia. A cambio, obtiene beneficios. Su sentencia se reduce. Después de la guerra, lo deportan a Italia. En Sicilia, los aliados nombran a mafiosos como alcaldes de pueblos y ciudades. Les dan poder oficial. La justificación es simple. Son anticomunistas. En la Guerra Fría que comienza, eso es lo único que importa. El gobierno en Roma acepta en secreto que las Cosce, las familias mafiosas, continuarán sin interferencias en su propio estilo de saqueo y dominación económica. Es un compromiso conveniente. Los funcionarios de Roma no están familiarizados con la cultura siciliana. Ven el acuerdo como temporal. Creen que los líderes de la mafia servirán como intermediarios hasta que la joven monarquía constitucional gane fuerza. En el periodo inmediato a la posguerra, numerosos mafiosos estadounidenses se trasladan a Italia. Lucky Luciano, Joe Adonis, Frank Coppola, Nick Gentile, Frank Garofalo se vuelven activos en el tráfico de drogas hacia América del Norte. Establecen vínculos con los grupos mafiosos de Palermo, Angelo La Barbera, Salvatore Greco, Antonino Sorci, Tommaso Buscetta, Pietro Daví, Rosario Mancino, Gaetano Badalamenti. También con los de Trapani, Salvatore Siso, Giuseppe Palmeri, Vincenzo di Trapani, Serafino Mancuso. Octubre de 1957. Se celebra una serie de encuentros en el Grand Hotel et des Palmes de Palermo. Mafiosos estadounidenses y sicilianos se reúnen. Gaspare Magadino, Cesare Mansella, Giuseppe Genco Russo. Los investigadores sospechan que acordaron la organización del narcotráfico después de que la revolución castrista cerrara Cuba como base de operaciones en 1956. Sicilia se convierte en el centro del refinamiento de heroína. La llamada conexión francesa mueve morfina desde Turquía a Marsella. Allí se refina en heroína. Los mafiosos sicilianos la transportan a Estados Unidos. Los beneficios son astronómicos, mucho más que la usura. Durante la década de 1970, Sicilia se consolida como punto importante del comercio internacional de heroína. Los beneficios sobrepasan todo lo anterior. Y donde hay dinero, hay violencia. Las familias mafiosas comienzan a pelear por el control. Algunas quieren compartir, otras quieren todo. Una familia en particular quiere todo. Los Corleonesi. Corleone. Un pueblo pequeño en las montañas del interior de Sicilia. Los jefes palermitanos siempre miraron con desprecio a los Corleonesi. Los llamaban i vidani, los campesinos. No los tomaban en serio. Fue un error fatal. Luciano Liggio lidera a los Corleonesi en los años 50. Es despiadado. Mata a Michele Navarra, el antiguo jefe, en 1958. Junto a él están dos jóvenes que aprenden rápido, Totò Riina y Bernardo Provenzano. Los tres pasan los años 60 cazando y asesinando a docenas de rivales. Se ven forzados a ocultarse, pero desde las sombras planean su ascenso. 1974. Liggio es arrestado y encarcelado.
Riina se convierte en la cabeza real de los Corleonesi. Salvatore Totò. Riina, apodado la Bestia. Mide solo 1,58 metros. Pero nadie se atreve a mencionar su baja estatura en su presencia. Durante su carrera criminal, asesina personalmente a unas 40 personas. Se cree que ordena la muerte de otras 110. Riina quiere hacerse con el control del mercado de heroína. Planea una guerra contra las familias mafiosas rivales. Los principales rivales son Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo y Gaetano Badalamenti, jefes de las más poderosas familias de Palermo. El 23 de abril de 1981, Bontade es ametrallado. Pocas semanas después, el 11 de mayo, Inzerillo cae muerto bajo las balas de los hombres de Riina. La guerra es brutal. Cientos mueren. Pero Riina gana. Los Corleonesi se apoderan de todas las actividades rentables. Tráfico de drogas, secuestros, extorsión, control de contratos públicos. Riina se convierte en el capo di tutti i capi, el jefe de jefes. Pero su violencia es excesiva incluso para los estándares mafiosos. Asesina a autoridades públicas, jueces, fiscales, carabineros, políticos. No respeta ninguna regla. 1980. El juez Rocco Chinnici crea algo nuevo, el pool antimafia. Un grupo de magistrados que trabajan juntos compartiendo información. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta. Asumen responsabilidad colectiva en las investigaciones. Todos firman las órdenes de acusación para que ninguno esté expuesto individualmente. Es revolucionario. Falcone desarrolla una estrategia nueva. Sigue el dinero. Los cadáveres pueden desaparecer en ácido, pero el dinero siempre deja huella. Investiga la ruta del dinero. Determina que el dinero para edificios en Palermo proviene del tráfico de heroína. La evidencia es abrumadora. 1983. La mafia asesina a Rocco Chinnici con un coche bomba. Pero el pool continúa. Falcone y Borsellino lideran la investigación más grande jamás realizada contra la mafia. Recopilan testimonios de arrepentidos. Tommaso Buscetta es el más importante. Su familia fue exterminada por Riina. Buscetta decide hablar. Proporciona información detallada sobre la estructura de Cosa Nostra, sobre los rituales, sobre los jefes, sobre todo. 1986. Comienza el maxiproceso en Palermo. 475 acusados. Se construye un búnker especial para el juicio. Las medidas de seguridad son extremas. El juicio dura meses. Las revelaciones son impactantes. La opinión pública italiana finalmente entiende. La mafia no es folclore, no es cultura siciliana. Es una organización criminal despiadada. 360 mafiosos son condenados, entre ellos Totò Riina y Bernardo Provenzano, juzgados en ausencia. 19 condenas perpetuas. Más de 2000 años de cárcel en total. Es el golpe más duro que la mafia ha recibido jamás. Pero Riina no está en prisión. Está escondido en Palermo. Y está furioso. El 23 de mayo de 1992. Giovanni Falcone viaja desde Roma al aeropuerto de Palermo. Su esposa Francesca Morbillo y 3 escoltas lo acompañan. En el kilómetro 5 de la autopista, Giovanni Brusca, siguiendo órdenes de Riina, detona 572 kilos de explosivos. La explosión es tan poderosa que se registra en los sismógrafos. Falcone, su esposa y los 3 escoltas mueren instantáneamente. Italia está conmocionada. Miles se reúnen para los funerales. La programación televisiva se suspende. El Parlamento declara un día de luto. Hasta el Papa Juan Pablo II condena el asesinato. Paolo Borsellino sabe que es el siguiente. 57 días después, el 19 de julio, un coche bomba explota en Via D'Amelio mientras visita a su madre. Borsellino y 5 miembros de su escolta mueren. Solo sobrevive uno. Los asesinatos generan rechazo masivo. La sociedad italiana reacciona. Ya no hay silencio. Ya no hay complicidad pasiva. El Estado despliega a sus mejores hombres. El 15 de enero de 1993, Salvatore Riina es arrestado después de casi 25 años prófugo. Docenas de mafiosos son sentenciados a cadena perpetua. La Cosa Nostra recibe el golpe definitivo. Pero la mafia no desaparece. Se adapta. Se esconde mejor. Opera en silencio. Hoy, la Cosa Nostra siciliana ya no tiene la fuerza de antes. La 'Ndrangheta calabresa controla ahora el tráfico de drogas en Europa.
Pero en Sicilia, en los pueblos de las montañas, en los barrios de Palermo, la sombra de la mafia sigue presente. Los códigos persisten, el silencio persiste, la historia continúa.